Así llegamos a la parte central de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra. Busquemos en el libro de Ruth, que es en el libro respecto del cual estamos en estas fechas recibiendo el mensaje. Pues vamos ahora a dar lectura en este libro, en el versículo 3, en el capítulo 3, el versículo del 1, de 3 al versículo 1 al 18, y lo vamos a hacer de manera alternada. Comienzo en el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 18. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Dios nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él asienta esta noche la barba de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, tomarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes que a pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que le concluya el asunto de hoy. Amén. En respuesta a la palabra de nuestro Dios, entonemos ahora el himno número 50, venid fieles todos.
Así puestos en pie, así vamos a nuestro pastor, nuestro hermano José Miguel Velázquez Iglesias, quien en republicación de la palabra el día de hoy nos trae el mensaje: Ruth reconoce al Goel dado por Dios. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos otra vez a pasar al libro de Ruth, donde hicimos la lectura, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12. ¿Lo leemos juntos? Ruth 3, 12. Dice así: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, gracias te damos por concedernos que en la comunión de los santos podamos escuchar tu palabra y de esta manera conocer tu voluntad, y por la intervención milagrosa de tu Espíritu Santo no solo lleguemos al conocimiento de tu voluntad, sino al entendimiento de ella, pero además movidos a vivir haciendo lo que tu voluntad expresa, tu Espíritu Santo, en las Santas Escrituras. Señor, que al ser republicada tu palabra, en tu misericordia y tu gracia, tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos, Señor, ser receptáculo vivo de tu poderosa palabra, ser llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, y ser verdaderos testigos fieles, Señor, del significado de la vida, del significado del mundo, del significado de nuestro ser en todo el universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, empezaremos como siempre por el título, que no es un mero capricho o juego de palabras o sintaxis gramatical o algo por el estilo. Ruth reconoce al Goel dado por Dios. Aunque en breve adelante explicaremos el significado del término Goel que encontramos aquí en las Escrituras, a lo que quiero llamar su atención en este tercer domingo de Adviento
del 2018 es la parte que dice de este título: Ruth reconoce al Goel dado por Dios, es decir, el Redentor, el Salvador, pero el que Dios te ha dado, no el que tú te has inventado. Esto es muy importante, porque aunque dicen que hay muchas religiones, es cierto, hay muchas religiones, pero Dios solo ha dado un camino. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy etcétera, y nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino ha dado el Señor, un solo Redentor, un solo Salvador. No podemos inventarnos nuestro propio Salvador, y eso entonces debemos de tenerlo muy en cuenta. Al ver este libro de Ruth, y también al recordar esta temporada de Adviento, no debe pasar desapercibido para nosotros la totalidad del testimonio de las Escrituras. Debemos tener siempre presente la promesa de Génesis 3:15, la promesa de la simiente de mujer, y esa simiente de mujer que Pablo identifica en Gálatas capítulo 3 como nuestro Señor Jesucristo. Cumplida la ley, cumplidos los tiempos, Dios envió a la simiente, y Pablo dice, y la simiente era Cristo. Que desde la mera caída del hombre en el paraíso, jamás el pecado va a triunfar sobre la gracia. Dios salió de inmediato al rescate de quien era su imagen, al rescate del hombre. El hombre no es imagen de un burro, no es imagen de un chimpancé. El hombre es la imagen de Dios. Y el pecado no iba a arruinar esa imagen. ¿O a quién de ustedes que le rompan la cara y se va a quedar así, todo chueco como se la dejen? No, ¿verdad? Luego va a la farmacia por su cicatricure. Entonces, ¿cómo el Señor iba a permitir eso? Y desde ese momento Él se dio a la tarea de restaurar no solo la imagen de la corona máxima de su creación, el hombre, sino además del mismo orden cósmico. Él de inmediato arregló eso que nosotros desarreglamos. El Mesías estaba entonces prometido desde el mismo paraíso. Otra cosa que debe también quedar muy claro para nosotros en estas fechas es la providencia de Dios, que es el poder del Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas. Es una utopía. Se la cree que el hombre es autónomo. Se siente amadonerdista, porque veo que al final de mi rudo camino yo fui el arquitecto de mi propio destino. Qué bonito se oye el poema. Pese a lo que usted crea y entienda y quiera creer, Dios está en control de todo. Y finalmente, todas las cosas no acontecen sin razón alguna. No existe el azar, no existe la casualidad, no existe el destino, sino que todo sucede por su consejo y voluntad. Y Él va tejiendo la historia, y Él va concatenando los eventos para que su voluntad se cumpla. No olviden que de Boaz, o de Boz, como leemos en el español, vino Obed, Isaí, David, y de ahí el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que no era casualidad, era Dios entretejiendo para que llegara el momento en que usted y yo
ciegos de nuestros ojos, llevados de vientos de para aquí y para allá, pudiéramos ver la obra misericordiosa de Dios hacia nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestro pecado. No importa qué definición tenga usted de pecado. No importa qué opinión tenga usted del pecado. Lo que prevalece es la ley de Dios. Y todo lo que no es hecho conforme a su voluntad es pecado. Así de sencillo. Y entonces no hay vuelta de misericordia. No hay vuelta de hoja. Por tanto, un tercer elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta en estas fechas en las cuales nosotros debemos de ser testigos hacia ellos es que solo la misericordia de Dios nos puede revelar su gracia salvadora. Una y otra vez he repetido este pasaje de Pedro. Y cómo me gusta, y cómo me encanta, hermanos. Porque como Pablo cuando habla de los pecados dice, del cual yo soy el primero. Cuando se habla aquí de los necios, yo puedo decir de los cuales yo era el primero, ¿sí? En sus necedades. Cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Un filósofo, bueno, eso dirían ahora, ¿no? Un iniciado, etcétera. Pero después se va con ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque al fin de cuentas lo que importa es lo que Dios le ha revelado. Y Pedro sale al frente y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me gusta la sublime respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no es el hombre, no es por sabiduría, sino por ¿quién? Por nuestro Padre que está en los cielos. Es por revelación. Y es así como entonces Ruth, por el testimonio de una apóstata, de su esposo, ¿sí?, de su suegra Noemí, llegó a conocer que hay un Goel, que hay un Redentor. Y entonces es así como el Señor va llevando a Ruth. En los versículos 1 y 2 que leímos aquí de este pasaje, Noemí comenzó a ver muchas cosas. Comenzó a entender lo que era el pacto. Para muchos de nosotros todavía es extraño eso del pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Sí? Conforme al decreto del pacto, la responsabilidad del Redentor no terminaba con la recuperación del campo que ella había tenido que vender. Recuerden que ella había vendido sus propiedades por necesidad y ahora estaba sin nada. Si vos, o como leemos en el hebreo Boaz, actuaba conforme a la ley del Señor, también tendría que tomar a Ruth por esposa. Pues suena así como que, bueno, primero hay que dejar claro que aunque no lo dice aquí, Boaz no era casado. Porque Dios no prohíbe, no permite la poligamia. Así que Boaz, con todo y lo viejo que según nos parece aquí, no nos dice la edad, no nos dice si tenía 70, 80 o 90 años, no lo sabemos, solo sabemos que sea mayor que Noemí, pero era soltero, ¿sí? Él era soltero. Entonces, tenía que tomar por esposa
a Ruth. Y eso pues como que suena para el hombre moderno pues elegante. No, pues sí, ¿cómo dicen qué? Gato viejo o ratón tierno. ¿Cómo dicen que dicen? Por ahí va. No era ese asunto, hermanos. Porque también había otro pariente también más cercano. Y cuando le dijeron, Noemí está vendiendo sus bienes, pues órale, así aumenta mi heredad. Pero cuando le dijeron las responsabilidades, dijo, no. Así ahora los amigobios, ¿sí? Quieren los pequeños adelantos. Pero no estoy preparado para ser papá. Pero para el otro sí estabas, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entonces ir entendiendo las responsabilidades que cada uno de los estadios de nuestras vidas nos dan y que tenemos que dar respuesta a ellos. Si Ruth se casara con el pariente cercano o con Boaz, lo que sucedía era lo siguiente, que el hijo primogénito de Ruth sería considerado no hijo de Boaz, sino hijo, ¿sí?, del esposo, primero de la viudez, de Ruth, y sería considerado hijo del linaje de Elimelech. No sería hijo de Boaz, sino un descendiente de Elimelech. ¿Para qué? Porque de esta manera el linaje de Elimelech sería restaurado y preservado en medio de su pueblo. La familia de Elimelech, incluyendo a Noemí, tendría un futuro. ¿Estaría dispuesto el Señor a conceder tal bendición? Porque noten lo siguiente. Ruth, en términos modernos, no era cristiana. Boaz sí era del pueblo de Dios. Y aquí había algo irregular. ¿Acaso Dios aceptó a Ruth? Sí, pues cómo no, como eres esposa de uno del hijo del pacto, pues sí, vente. Ella tuvo que enfrentarse con su Goel. Tuvo que entender lo del Goel. Y tuvo que entender el compromiso que traía aceptar ese Goel. Y cuando ella entendió eso, cuando el Espíritu Santo la llevó a eso, entonces tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Ahí está el punto, hermanos. Y no la disyuntiva que les ponen a los esposos o a las esposas cuando se casan con inconversos. ¿Tu religión o yo? Escoge. Y escogen el yo. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que trae esas responsabilidades. Pero ahora, en los versículos 3, partiendo desde la segunda parte del versículo 2, dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Se está refiriendo a Boaz. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, etcétera, hasta el 5, como lo hemos leído. Primero, aunque parezca así algo como que, pues obvio, ¿sí? Pero dice que te vestirás, te bañarás. Yo creo que todavía no existía Avon. Bueno, no conozco las marcas de los lápices labiales, no existía, no sé, todo eso. Pero, hermanos, ¿cómo vemos a los novios ahora y cómo vemos a las novias ahora? En fachas. No, ya no hay esa delicadeza, hermanos, ¿sí? Si me va a aceptar, que me acepte como soy. Punto. Otra vez, las costumbres nos las imponen a nosotros, cuando nosotros debemos de ser ejemplo y reto de fe. Pareciera, hermanos, cosa de ritual que Dios exigía de los sacerdotes antes de ministrar,
que se bañaran. Bueno, eso lo pasamos así como que, así normal. No, tiene mucho que ver el aseo personal, la higiene. De hecho, el origen griego de la palabra higiene es de la diosa de la salud, hermanos. Es una parte importante de la salud. Entonces, vean, todos estos detallitos no son meras coincidencias que se van dando. Si vas a ser novia, el día de tu boda, pues vístete como novia. No, pero ahí van con tenis de quién sabe qué, y sobre todo esas fachosas de las artistas de Taravisión y de Hollywood. ¿Qué fachas visten en sus bodas? Ay, que es que soy única, soy original. Entonces no vemos la vitalidad del momento, el testimonio de mi mundo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver. En este asunto, Noemí confiaba en el Señor, pero también sabía que no debía permanecer sin actuar. Sería preciso pedir al Redentor que ejerciera su derecho de redención. Por eso tendría que hacerse con mucho tacto. ¿Qué pasaría si por un motivo u otro Boaz se negaba? ¿Cómo me voy a casar yo, rico, con una pobretona? Eso podría ser también, hermanos. Acuérdense que lo de que el hombre empresario y de éxito y rico se casó con la... No, esos son de película, hermanos. Esos son de lloronovela. En la vida normal no creo que exista. A lo mejor y que sí, pero pues será uno entre 1.000.000, hermanos. Así que pues como decía Chava Flores, ¿a qué le tiras mexicana cuando sueñas? Boaz se podía negar, ¿sí? Para ella significaría una desgracia. También para Ruth, lo mismo para Boaz. Imagínense que la piden en matrimonio, que ya están todos los arreglos. Y una noche antes de la boda, pues ¿sabes qué? Me di cuenta de que pues siempre no te quiero. Digo, la humillación, hermanos, vean todo eso. Todo esto estaba en juego. Y todo esto como que cuando leemos el texto, pues nos lo pasamos así de corridito. Pero cuando lo vamos analizando, vamos viendo todas las cosas que se van concatenando, que van al lado. El hombre tendría que sentirse totalmente libre en su decisión, la que por otra parte era de tan crucial importancia para la familia de Noemí. Cuando se terminó la cosecha, el tiempo del Shavuot, Noemí dijo a Ruth que esa noche fuese al campo. Boaz pasaría la noche allí porque sus hombres aventarían la cebada recogida. No se crean que es de aventar casi como lo hacemos nosotros, ¿no? Es estar así, ¿cómo sería? Pajeando, ¿sí? Así está. Eso es aventar, para quitarle las cascaritas, la basurita y todo eso. Eso es aventar, no lo que nosotros aventamos. Te aviento una piedra a ver si le atino a tu cabeza. Entonces, era lo que nosotros teníamos que ver, que estaba aventando entonces la cebada, sacudiendo la cebada, tal vez sería el término que pudiéramos mencionar. Boaz pasaría la noche allí porque sus hombres estarían haciendo este trabajo, aprovechando las brisas de la tarde y de la mañana. Ruth debía ir allí para plantearle a Boaz aquella cuestión. Ruth debería decirle: tú eres mi Goel. Eso es lo que ella tiene. Y si él se rehusaba, nadie en Israel sabría lo que habría sucedido. Nadie se iba a dar cuenta de que Ruth había sido rechazada. Así Boaz tendría completa libertad para tomar esa decisión. Ahora, en los versículos 6 al 11, que encontramos otra sección,
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido, etc. Aquí el asunto no es de la suegra y de la nuera, hermanos. Aquí es el asunto de la humildad que como seres humanos debemos de tener para saber escuchar consejo. Nuestros abuelos decían, el que no oye consejo, No llega viejo. no llega viejo. Pero hoy ya no hay esa. No. El joven se cree autosuficiente para todo. No, tú ya estás vieja, mamá. Tú ya estás viejo, abuelo. No, eran otras eras. Eran otros tiempos. Ya no hay ese acercamiento del nieto al abuelo, de la nieta a la abuela a pedir consejo. De la hija a la mamá. No, ya cuando la mamá acuerda, ya la hija llegó así. Es mi decisión. Entonces, no vamos viendo ya todas estas cuestiones que el Señor nos ha puesto cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre. Al caer la noche, Ruth fue al campo, se acostó a los pies de Booz. Al despertar de noche y reconocer a Ruth, ella le preguntó si quería ser el redentor de la familia de Elimelech, contrayendo matrimonio con ella y redimiendo la propiedad de Noemí. Nuevamente, Booz se sintió asombrado y contento por la fidelidad de Ruth hacia la familia de Elimelech y hacia la ley del pacto del Señor. Nótese aquí ahora. Ruth, que no solo era fiel a la familia de su esposo, sino fiel, ¿quién? A la palabra de Dios. Ahora Ruth, la moabita, la que no conocía el evangelio, la que no conocía los profetas, la que no conocía, como diríamos hoy, la Biblia. Ahora Ruth decide someterse a la Biblia, someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que así se deben de hacer las cosas. La palabra de Dios me ordena, así entonces haré las cosas. Entonces ahora Ruth se estaba sometiendo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios demandaba que debería de permanecer el nombre de la familia de su esposo. Y para ello, ella tenía que aceptar a Booz. Hijos, pero está bien. Me imagino que a lo mejor ha pensado eso, ¿no? No, pues ¿cómo? A lo mejor se me desmaya en la luna de miel. Tantas cosas en mí, ¿no? Pero que ella quería ser ¿qué? Fiel a la palabra de Dios. Ella vio eso, ¿sí? Pero eso nosotros ya no. Este me gusta y este me gusta y cómpramelo, mamá. Siempre deberá ser la palabra de Dios. Booz entonces le contesta que con mucho gusto cumpliría la responsabilidad de pariente cercano. Pero, siendo un hombre que quería ser fiel a todos los decretos del pacto, señaló que había otro hombre relacionado al asunto. Un pariente más cercano todavía que el propio Boaz. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí también en Booz? Que también era fiel a las escrituras. Ambos. Él podría haber dicho, pues órale, vámonos. ¿Cuál es la delegación más cercana? O no sé dónde se hagan esas cosas. Pero generalmente junto a la delegación hay uno, ¿verdad? Ahí. No, dijo, hay otro antes que yo. Y él tiene el derecho primordial. Y esperó entonces, ¿qué? A cumplir con la ley. Porque la ley de Dios decía que era el pariente más cercano. Y por eso entonces Booz decide hacer las cosas en ese orden. Ahora veamos el versículo 12. Perdón, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo.
Primero analicemos las palabras. Dice pariente. Y el término hebreo aquí es Goel. Goel. Y luego otra vez, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y otra vez se repite la palabra Goel. Aquí tenemos que ver dos cosas, hermanos, muy importante a la luz de todas las escrituras. Primero, que era pariente. No era un ángel, no era un marciano, o un neptuniano, o venusiano o mercuriano. Era uno de carne y hueso. Y aquel verbo, entonces, ¿quién es nuestro Redentor? Uno que era verdadero Dios y verdadero hombre. Tenía que ser entonces alguien de carne y hueso. Y eso es lo que da entonces aquí a entender que venía, ¿quién? Ese que sería también nuestro pariente, Jesús, nacido de mujer, del vientre de una mujer, con huesos, con sangre, con células, con todo lo que tiene un organismo humano. Porque fue el hombre el que pecó, fue el hombre el que ofendió a Dios. En las Escrituras, la palabra Goel significa simple y llanamente redentor. Sin embargo, en hebreo, el idioma de la escritura del Antiguo Testamento, existen dos palabras que se traducen como redentor: Padá y Goel. Las dos tienen la misma traducción, redentor, pero distinto significado. La palabra Padá, del verbo P, Dalet Hei, significa rescatar, redimir, liberar, pero por la fuerza. A ver, veamos dos ejemplos. Cuando secuestran a la familia de Abraham, él va con sus siervos armados y entonces los vence en batalla, los vence en combate y rescata a su familia. Eso es padá, ese es el sentido, rescatar con fuerza. Otro ejemplo podría ser la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte. ¿Sí? ¿Lo rescató de quién? De Faraón. Ese es el sentido de padá. Pero la palabra que encontramos aquí es Goel y no padá. Y la palabra Goel significa que pariente, que quien rescata tiene que ser un pariente cercano. Padá, cualquiera me puede defender. En el rescate tendría que ser un Goel. La redención de todo primogénito que el Señor mandó, incluso de los animales y de los seres humanos, rescatados de morir por la ofrenda de un cordero, para testimonio de las nuevas generaciones. Dios dejó esto: recordar la liberación de Israel del yugo de la servidumbre en Egipto, y que Dios lo hizo con mano fuerte. Asimismo, este acto constituyó en un memorial. Te será como señal por memorial, para recordar que Jehová Dios lo sacó del cautiverio con mano fuerte. Esto es lo que quiere decir padá: redimir o liberar a alguien de un cautiverio por medio de la fuerza. Ahora vamos a analizar brevemente Goel. Goel significa liberar de una carga por precio, es decir, que cuesta. ¿Sí? Bien, la otra es por la fuerza.
el ejemplo de Abraham. No fue y negoció con los ladrones para darles amnistía. No fue y les dijo: ¿cuánto quieres por mi esposa? ¿Cuánto te tengo que pagar de rescate por mis hijos? Digo, pues todavía no existía la Guardia Nacional, ¿verdad? Bueno, todavía no existe tampoco. Ahí va apenas, por ahí. Tú te llevaste lo mío y órale, ¿sí? A puro chicotazo. No creo que haya sido a puro chicotazo, pero fue un rescate a la fuerza. Y no le dijeron los ladrones a Abraham: ya te vas y no me vas a dar nada. Pues algo, ¿no? Por ejemplo, por lo menos déjame para mi micro. Bueno, ya no hay micros, ¿verdad? Era simplemente: te los arrebato y punto. Pero Goel no. El Goel tenía que pagar para rescatar, que es muy distinto. Usted, yo, fuimos rescatados, pero por precio, hermanos. Nosotros costamos algo. El Hijo de nuestro Redentor. A Dios le costó la muerte de su Hijo. Así que entonces, Goel significa liberar de una carga por precio. Si le ponemos atención al pasaje de la Escritura, en Éxodo 6, versículos del 6 al 8, encontraremos los siguientes señalamientos. 1. Ahí en ese pasaje Dios dice: yo os libraré de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre. 2. Gracias, amigo. Y los tomaré por mi pueblo y seré tu Dios. Otra vez, ¿algo les recuerda ser Oseas? Dice: lo a mí, no pueblo mío. Así que Pancho Nopales no pertenece al pueblo de Dios. En hebreo se dice más fuerte. En hebreo se le dice bastardo. El que no es hijo de Dios es un bastardo. Digo, oye, eso ya no tiene significado. Pero a una mujer hace 20 o 30 años, tener un hijo y que no se sepa su padre, no, era un señalamiento terrible, hermanos. Era una marca terrible. Entonces, los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y 3, los meteré en tierra que juré le daría. En ambos casos, Padá y Goel significan redentor. Sin embargo, la palabra Goel señala que solamente un pariente podía ser el redentor. Levítico 25, de los versículos 47 al 49. Solo un pariente. Solo el pariente que estaba en posibilidades de rescatar se le llamaba Goel. El procedimiento era el siguiente. Ese Goel se tenía que casar con Ruth y rescatar la heredad del que fuera esposo de Ruth. El primer hijo que naciera de este matrimonio iba a llevar no el apellido de Boaz, sino el apellido del primer esposo, del que murió. Y el Goel tenía que regresar toda la heredad al primogénito. Vean, esto suena para nosotros absurdo. ¿Por qué? Voy a sacar mi dinero, yo no sé si de Bancomer o de Coppel, todo mi dinero para comprar los terrenos de Noemí. Ya están aquí, con sus escrituras y sus firmas. Te lo firmo ante notario.
Ahora todo esto que compré con mi dinero, ahora ¿sabes qué, Noemí? Aquí está. Te lo regreso. ¿Quién de nosotros haría esto, hermanos? Nos dirían locos. Pues esto es lo que hizo el Señor. Con la sangre de mi hijo, te he rescatado para que dejes de ser bastardo y ahora seas mi lo a mí, mi pueblo amado. ¿Quién da su hijo por otro, hermanos? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar su hijo por otro? Creo que ninguno de nosotros lo haría. Eso era lo que significaba ser Goel. ¿Cuál fue entonces la respuesta del otro pariente? Versículos 13 al 15. Pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere, etc. Ruth permaneció a los pies de Booz hasta que casi amanecía. Pero Booz la despidió un poco antes para que nadie supiese lo que había ocurrido. Como señal de su voto, le dio 6 medidas de cebada en su manto. Explicábamos por qué 6 y no 7. 7 en hebreo es el número perfecto. Estaban en el paso 6, faltaba 1. Pero otros desde el 5. ¿Qué digo desde el 5? Desde el 1, ¿no? Desde el paso 1. Entonces vean aquí un hombre que buscaba la honestidad también de la mujer, la reputación también de la mujer, la fama también de la mujer. Y esto también tenemos que verlo hoy en día, hermanos, aunque ya se nos haya olvidado. El versículo 16 y 18 nos muestra que Ruth regresó con su suegra y le contó todo lo que había ocurrido y le mostró también la señal del voto. Entonces Noemí creyó en el Señor y juntas esperaron para ver la respuesta del otro posible redentor. Noemí volvió a ver resplandecer la luz sobre su familia. También vio cómo Booz y Ruth, en su fidelidad al pacto del Señor, se habían hallado el uno para el otro. También en la otra ocasión, otras exposiciones, ha hablado, es que no era simplemente mecánico. Sí, me caso, sí, sí, acepta, sí, sí. No, hubo también, como dicen ahora, la química. Hubo amor. Booz se enamoró de Noemí. Noemí de Booz, digo, de Ruth. Había esa correspondencia de amor, hermanos. ¿Sí? Tiene que haber amor, sencillamente. Si no amas, pues mejor no. Ese es un elemento más ahí, hermanos. ¿Sí? Es un elemento que tampoco podemos entonces olvidar. Lo mencionamos también en la otra ocasión. ¿Por qué nos perdonan nuestras esposas? Una sola palabra mágica: amor. Sí. Algunos sí son guapos, otros no. Otros no es simplemente, ay, pues que eres re guapo. Pues aunque seas muy guapo, pero si la riegas, tienes que pagarla. Y viceversa también, hermanos. Así que sí hay ese elemento, porque también nos ha enseñado Dios a amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. También en otra parte vemos, y en esto conocemos el amor, en que Dios nos amó primero. Entonces Dios nos ha enseñado a amar. Nosotros también tenemos que aprender a amar a aquellos a quienes el Señor nos pone cerca de nosotros. Nos pone a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos. Nos pone a nuestros padres, amemos a nuestros padres. Y así, hermanos. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó todo eso? Bueno, pues ese es otro capítulo de la novela para el próximo domingo, el capítulo 4. Pero concluyendo esta tercera parte, tenemos que tener presente esto. 1.
que Jehová, el Dios del pacto, ha hecho un pacto con nuestros padres. Tu hijo, me estoy refiriendo a tú, no al hijo de usted. Tu hijo, óyelo. Si gozas de bendición, es porque no has visto a tu padre arrodillado orando por ti. No has visto a tu madre arrodillada orando por ti. No has escuchado sus lágrimas de esa madre y de ese padre por ti. Pero Dios ama a tu padre. Dios ama a tu madre. Y escucha las oraciones de tu padre. Escucha las oraciones de tu madre. Y por eso tú vas protegido. Por el amor de Dios a tus padres. No por lo que tú eres. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Que es fiel para con nuestros padres. Fiel para con nosotros. Fiel para con nuestros hijos. Y para con los hijos de nuestros hijos. En algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero qué tranquilidad será ver a nuestros hijos a los pies del Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. Yo pienso que esa ha de ser una muerte dulce. No lo sé porque nunca me he muerto. Pero imagínense irse con todas esas preocupaciones. El hijo desbalagado, la hija desbalagada. No, ha de ser horrible. Yo creo que solamente la misericordia de Dios que le dé paz a nuestros corazones. Pero de otra manera, ha de ser lacerante, hermanos, ver a nuestros hijos lejos del pacto. Esos hijos que con tanto amor los trajimos aquí por fe a que los bautizaran, por fe para que crecieran al calorcito de la comunidad cristiana. Y ahora ese hijo que se va y se aleja por la razón que usted quiera, pero no por las escrituras, hermanos. También, hermanos, para concluir, debemos tener en cuenta, al ver este pasaje que hemos leído y comentado, que Dios es fiel a sus promesas. Como dicen también las escrituras, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y cumple. Jehová dijo, Jehová hizo. Y tercero, hermanos, tómese nota de esto. La providencia. ¿Qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la creación y la providencia? Recordémoslo una vez más. En la adversidad, paciencia. En la prosperidad, gratitud. Y en el porvenir, confianza. Cuando conocemos la providencia de Dios, como dice Pablo, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque fiel es Dios quien nos cuida. Gracias a Dios por su fidelidad, y Dios perdone nuestras infidelidades. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud, porque tú eres fiel. Le prometiste a nuestros padres, Adán y Eva, un Mesías, y se los cumpliste. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió un Paracleto, un Consolador, el Espíritu Santo, y nos lo cumplió. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que vendrá por segunda vez para llevarse a su iglesia, para estar permanentemente con su iglesia. Y lo hará, Señor. Y por eso, Señor, te
te damos las gracias. Pero también, Señor, descansamos en la promesa tuya, que no abandonarás a aquellos que tanto queremos, nuestros hijos, Señor. Tú sabes cuánto los amamos. Tú sabes cuán dolido está nuestro corazón cuando ellos se alejan de ti. Cuando ellos no siguen, Señor, tu palabra. Cuando ellos no siguen tu voluntad. Y quisiéramos, Señor, con nuestras manos, con nuestras fuerzas, hacer lo que ellos no están dispuestos a hacer. Pero sabemos que ellos tienen que responder, Señor, a tu palabra y a tus demandas. Y es nuestra oración, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya en sus corazones y los lleve de hinojos al monte Calvario, a los pies de nuestro Redentor, crucificado, muerto y resucitado, para rescatarnos a nosotros. En tus manos encomendamos a cuantos andan lejos de ti, a los de tibio corazón, a los apóstatas, a todos aquellos que se han alejado del reino. No los abandones, Señor. Siguen siendo objeto de nuestra oración, de nuestra agónica oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Ponemos el pie para responder a esta palabra, primeramente con un himno, con el himno 82, Alegría por doquiera.